Estamos ya muy cerca de el penúltimo fin de semana de septiembre, es el mes de la patria, y por eso, bueno, ya casi lo tengo el logotipo ahí, esa reproducción de la bandera nuestra. Eh, Hay cosas muy importantes, empezando, si nos atenemos al titular, el titular habla de la convocatoria, dos cambios. Todo lo demás de los que van a comenzar a trabajar ya estuvieron para los juegos iniciales de esta etapa final o semifinal, porque si se va a repechaje, sería todavía una por delante en marzo. Pero no sé, al revisar esa nómina, José Pablo, si te sorprende la salida de Pérez, de el arquero de Comunicaciones, Freddy, que incluso ahí adentro está sancionado por el técnico por haberse metido en discusiones con él, que es tempestuoso y no controla su carácter, se metió en problemas con su propia fanaticada o con su propia afición, parte de ella, y entonces está castigado y ahora el que está aguantando la peña, como se dice, es Jorge Moreno. Y lo otro es que sale Carlos Aguilar, que casi no tuvo oportunidad, o sea, quizás sorprendió un poco su convocatoria en la etapa anterior, y ahora regresa alguien que le tiene bastante confianza el técnico, que es Elmer William Cardosa, que está teniendo cada vez más minutos en Xelajú, y ese va a ser el otro tema toral que vamos a tocar, pero en sí no hay a qué decir, y no, no creo que alguien haya pensado que iba a ser una revolución, incluso para mí, tendría que haberle hecho un espacio a José Carlos Martínez, pero como tiene a Lom y tiene sobre todo al quien más usa, que es Rubén Wender Rubín, lo de él y lo de Wender Rally todavía queda todavía más atrás, una convocatoria de ese tipo. Incluso tiene ahí a Lemos, pero casi no usa al Cookie, que es el goleador de los últimos tiempos en Guatemala. Así que encantado de saludarte, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Sí, justamente, también tiene a Arquímedes Ordóñez, ¿no? Que es uno de los jugadores que incluso en la última participación ingresó de titular y eso fue llamativo, quizás, podríamos decir. Ha tenido más protagonismo. Yo creo que tanto Arquímedes Ordóñez como Olger Escobar pues han mostrado cosas interesantes en algunos momentos, unos más, otros menos. Pero bueno, Tena no se podía salir en este caso de lo que ya conocemos. Tampoco se puede poner a probar, experimentar a esta altura. Sabemos la necesidad que tiene. Creo que la convocatoria es un poco más de lo que ya conoce. Lo de Cardosa, pues a mí no me termina de encantar, pero podría funcionar, ¿no? En algún momento, en este caso, pues hemos visto que son los de confianza y que le han respondido justamente. Entonces, por ejemplo, alguien que en algún momento fue muy criticado, muy cuestionado, fue José Rosales. Y en la última participación me parece que fue espectacular lo de José Rosales. Hemos tenido muy buenas actuaciones de Pedro Altán, por ejemplo, y hemos tenido muy malas actuaciones de Pedro Altán. Así que yo creo que como pueden haber muy buenas, pueden haber muy malas, ya les dije un par de nombres, pero yo creo que lo más importante es de que intenten llegar a pleno y que utilicen los que estén pasando por el mejor momento futbolístico en ese mismo instante, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo casi que fuera o por no decir que si estaba dentro de la convocatoria no lo utilizaba, era Steven Robles, ¿no? Y en lo último que hemos visto ha sido del ultra confianza del técnico y me parece que ha sido interesante verlo por ese lado de la derecha, que ya lo ubicamos, pero en esa posición por adelante de alguien muy habilidoso como Aaron Herrera, precisamente para guardar esa marca cuando Aaron sube. Entonces, son estrategias, ¿no? Son situaciones, son cuestiones. Aquí lo importante es, primero, tener vida para la recta final, ¿no? Para los partidos, en este caso, de noviembre. Todo va a depender de cómo nos vaya en octubre. Ya se está haciendo todo para que se pueda jugar en el trébol. Falta la confirmación o aprobación, mejor dicho, por parte de CONCACAF, pero ya hizo la sugerencia de cambio o la solicitud de cambio, en este caso la federación, para que pueda utilizarse. Vamos a ver qué es lo que pasa. No va a servir de absolutamente nada si a esa altura pues ya estamos eliminados, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho de cómo nos vaya con Surinam, que ese será el primer partido, y por supuesto con El Salvador, que ese será el siguiente partido. El primero es de mayor exigencia
y todos queremos pues que se arranque con el pie derecho. Creo que psicológicamente todavía tienen ese buen trago de boca en ese sentido de haber empatado en Panamá. Eso puede ser bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en las próximas semanas que van a ser claves, ¿no? Para lo que ya resta, en este caso, de la eliminatoria. Bueno, y en el campeonato nacional, donde ya Aurora y Mictlán se pusieron de acuerdo y reprograman su partido para el miércoles 8 de octubre a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana van a jugar para tener potencialmente a esa altura, y aparte de lo que ha dicho el INSIUE, que en octubre van a disminuir las lluvias, podría tener menor riesgo de que acontezca otro problema como el que se dio este jueves y que obligó a Walter López a suspender porque no se podía jugar ahí y se iba a seguir deteriorando y seguía lloviendo. Entonces, solo un momento, momentos breves, dejó de caer una cantidad enorme de agua como ha estado pasado el país casi, con alguna excepción de unos sectores del inmenso Petén. Pero lo de Shela resurge, le cae de perlas venir a la capital a enfrentar al Sporting San Miguelito el próximo miércoles, después de una reconfortante victoria ante un equipo que lo ha dominado bastante en los últimos tiempos, que es Comunicaciones, pero el Comunicaciones actual, de verdad, alguien me puso un WhatsAppazo hace unos minutos que Comunicaciones no está en nada. Tuvo un así como amago de querer hacer algo con la victoria ante Malagateco, pero quienes vieron el juego completo, yo solo vi pasajes del mismo, me han dado detalles de que ese partido pudo terminar de una manera diferente y no con ganancia de Comunicaciones. Aparte que incluso Diego Oger prácticamente se sacó de la manga un penal que no era, pero ese lo falló el Cuquilemos en esa maniobra muy displicente para su disparo. Entonces ahora Shela obtiene, llama la atención, gol de Pedro Báez, normal, porque él es no un artillero, pero sí alguien que tiene cierta cuota de gol. Y los otros son de defensas. Kevin Ruiz, que hace otra anotación, y también el caso de Javier González. Dentro de todo el detalle del juego, que a esta altura que estamos platicando con ustedes, grabando para ustedes, no tiene mucho de haber terminado, pues sorprende que Raúl Calderón Jr. haya llegado al campo en lugar de González, y eso fue al minuto 80, y el 84, 4 minutos después ya fue expulsado con roja directa. Eso es algo tremendo. Entonces, son situaciones de corte, creo yo, psicológico, que tienen que tratarse a fondo para que de ese tipo no se produzca alguien que incluso tiene menos titularidad que con quien compite por el puesto, que es el número 14, hablando de Javier González. Pero en sí, ¿qué te dice eso de Shela? Subió a 15 puntos, y ya tiene a tiro Aurora, que pues mañana tiene una prueba dura en el Santo Domingo y Guzmán, y si no la pasa, pues estarían así ya separados solo por 3 puntos. Y lo otro, eso sí, Aurora con un juego menos, que es el que va a cubrir hasta el 10 de octubre. Y lo otro, lo de comunicaciones, es una crisis profunda, porque ahí está lo de la situación interna con Freddy Pérez, está que se volvió a lesionar Corena en el partido como el Acateco, salió en el mismo primer tiempo. De verdad que unas penurias enormes de un comunicaciones que futbolísticamente está bajo. Yo incluso hablando hoy con un crema que yo le digo que es un crema rematado, me dijo así textual: hoy en la noche perdemos, y se le hizo porque efectivamente perdieron, y feo, porque ese 3-0 es muy lapidario en contra de un equipo que pues ha agarrado 3 puntos de los últimos 18. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que lo de comunicaciones es crítico, ¿no? Es una situación muy delicada, bien por Shela, le da mucha fortaleza, le da mucha fuerza a nivel psicológico, es importante de cara al plan internacional, así que yo creo que lo de Shela bien, en todo sentido, incuestionable, le está yendo bien el campeonato nacional, en el plan internacional se ha defendido decentemente, sigue con vida, y creo que eso es a destacar, puede ir de menos a más, ¿no? Que creo que es lo que todos queremos. Y en este caso, comunicaciones sí es una crisis muy profunda, muy delicada.
No entiendo realmente a qué se debe. Creo que tiene una base interesante de jugadores, mas no responden, en este caso, a la exigencia o al nivel que habitualmente acostumbra el cuadro blanco. Y esto sí es preocupante, ¿no? Porque Comunicaciones tiene una cantidad importante o significativa de jugadores, en este caso en selección nacional, que esperaríamos que no se vea reflejado, en este caso el nivel de comunicaciones en selección, que esto no afecte, que esto no influya, tampoco son demasiados, tiene más evidentemente la base roja, pero no es normal, no es común en este caso que hayan este tipo de problemas. Eh, la afición le echa la culpa al técnico, los jugadores salen a defenderlo, dicen que es culpa en este caso de De ellos ellos. propiamente. Lo cierto es de que Comunicaciones no juega nada y cada día se ve peor. Em, yo creí que con la jornada anterior, pues parecía que querían empezar a rectificar las cosas. Parece que no. Y pues bueno, habrá que ver si no hay toma de decisiones o algo por el estilo, porque en verdad el equipo me parece que está pasando por el peor arranque de los últimos años y no es para nada común, para nada normal ver a un Comunicaciones, en este caso en zona de descenso. Aún no se puede hablar de que haya algún inconveniente de ese sentido, porque apenas estamos en el torneo de apertura, me parece que no es para tanto y tampoco va a pasar Comunicaciones por algo así. Sería extremadamente vergonzoso si verdaderamente se mantuviera los dos torneos en una zona de descenso o con un peligro latente o real. Yo creo que no va a ser para tanto, pero sí, en verdad, nada común. El sistema clasifica en 8, le puede alcanzar todavía matemáticamente. Claro que sí, creo yo, para poderse meter y hasta incluso para poder, en este caso, hasta ganar el torneo, ¿no? Pero lo cierto es de que lo que estamos viendo en la actualidad no es para nada normal. Absolutamente. Y solo se lo mencioné a los oyentes de que a ver si no pasaba y pasó, en el sentido de que le aplicaron la grúa por esa dura derrota en casa, donde estuvieron invictos hasta que apareció Guastatoya. Me refiero al cambio de técnico abrupto, pero eso no se dio de la noche a la mañana, o sea, como que ya lo venían gestionando. Y Diego Vázquez, aquel que dejó con los colochos hechos a Municipal porque prefirió dirigir y lo hizo muy brevemente a la selección de Honduras, es el nuevo técnico de los Leones. Tiene que tener un debut, no sé si ya oficial en la banca, contra Municipal, precisamente en uno de los partidos de la jornada de cierre primera vuelta, que eso será mañana a las 5 de la tarde. Así que, pues un gustazo eh, gozar de su participación, siguiendo la ruta de contacto deportivo. Y también les adelanto que vamos a tener pues ahí un video muy especial, porque esta semana, el martes, fue presentada la edición número 36 de la carrera La Luz y el Sonido, que organiza año con año, siempre en este mes, en el mes de septiembre, pero ahora estará en octubre, el 12 de octubre, que les recordará un aniversario número 78 a José Pablo. Justamente eso de la intervención en esa edición ya 78ª, de cumplir esos años, y 36, o sea, 36ª la propia carrera. Así que, como siempre, un gusto, Salvador, que tengan excelente fin de semana.